Hola, mi nombre es Gilberto Corpus del Centro de Estudios Fe Bíblica y en esta ocasión a través de este formato estaremos presentando el tema que hemos titulado El Shabbat Lunar Reconsiderado. Y bueno, antes de comenzar me gustaría hacer la siguiente aclaración. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, al estudiar este tema hemos tratado de ser lo más objetivo posible, sin preocuparnos de un modo u otro si tenemos que cambiar algo de lo que creemos. Introducción. La doctrina del Shabbat lunar es una enseñanza que se ha arraigado entre muchos en los últimos 14 años. Los que promueven esta creencia enseñan que en la antigüedad, la luna nueva dictaba cuándo el día de reposo iba a ocurrir cada mes. Así, esta doctrina tiene por objeto sustituir la repetición semanal del Shabbat del séptimo día con un Shabbat lunar flotante, lo que podría ocurrir en cualquier día de la semana. Esta teoría del Shabbat lunar enseña que uno empieza a contar el día después de cada luna nueva, de tal manera que los días 1, 8, 15, 22 y 29 son días de reposo. La teoría del Shabbat lunar presupone que en algún momento en el tiempo, el Shabbat fue cambiado a partir de un llamado Shabbat lunar flotante al día de reposo semanal que se conoce en la actualidad. Así que, ¿cuándo sucedió este supuesto cambio? Origen del Shabbat lunar en este siglo. Antes de comenzar nuestro análisis histórico bíblico, es necesario saber que a Jonathan David Brown se le atribuye ser el primer llamado guardador de reposo lunar en este siglo, comenzando la práctica de contar el Shabbat desde la luna nueva en lugar de utilizar la semana de 7 días. Brown publicó el libro Guardando las citas de Yahweh en 1998, el cual explica la práctica que se ha extendido desde entonces como un virus. Brown es un notable antisemita que fue condenado por su conexión con un tiroteo en 1990 a una sinagoga. En 1992, Jonathan David Brown fue condenado a una pena de prisión federal de 27 meses y una multa de $10,000 por encubridor de una conspiración para violar los derechos civiles y por perjurio. Fue mientras estaba en prisión que Brown escuchó lo que describió como el silbo apacible y delicado que le dio una revelación profética. Después de su salida de la cárcel, el señor Brown prepara la revelación y en 1998 publicó Guardando las citas de Yahweh, el estudio original que promueve la creencia de que el Señor ordenó la observancia de los Shabbat lunares. Él declara en su libro: en algún momento después oí la voz suave decir, el día de reposo semanal es en los cuartos de la luna, en donde son los otros días de fiesta. Seguí la voz. La mayoría no siempre tiene la razón. He leído en algunos sitios defensores del Shabbat lunar que usan una estrategia en su intento de persuadir a los demás. Esta estrategia es usada de la siguiente manera. Todos sabemos que la sociedad en general enseña que algo practicado y creído por la mayoría de la gente debe ser correcto. Es decir, nuestra sociedad, en su conjunto, que cree que la verdad se decide por mayoría de votos. Sabemos que el Mesías enseñó que espacioso es el camino que lleva a la destrucción y de cómo muchos seguirán ese camino. El camino a la vida eterna, sin embargo, es estrecho y solo unos pocos lo seguirán. Esto de acuerdo a Mateo 7 del 13 al 14. En otras palabras, como claramente expuso el Mesías, el voto de la mayoría sin duda no decide la verdad. Bueno, pues los proponentes del Shabbat lunar capitalizan esta realidad usando el hecho de que como su grupo o su número es pequeño o reducido, esto demuestra que su posición debe de ser correcta. Algunos defensores del Shabbat lunar abordan este tema desde la perspectiva de que los que observan la repetición continua del Shabbat del séptimo día están siguiendo las tradiciones de hombres. Note la reclamación que figura en un folleto elaborado por un defensor del Shabbat lunar. Mucha gente guarda un séptimo día, paganos incluidos, los cristianos el domingo, los musulmanes el viernes y los judíos el sábado, etc. Cualquier persona puede mantener un recuento del séptimo día, ¿ok? Pero ¿cuántos pueden guardar un Shabbat del Señor?
¿Cuántos están dispuestos a olvidar todas las tradiciones de hombres que han heredado? Y citan Jeremías 16, 19, parte B. Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Hasta aquí lo que encontramos en este folleto elaborado por un defensor del Shabbat lunar. Sugerimos por nuestra parte que en lugar de centrar toda la atención en números de lógica inversa, simplemente nos centremos en la verdad de la palabra de Dios, usándola como nuestra guía definitiva. Su palabra debe ser nuestra vara de medir, no el número de personas, que se encuentran practicando una determinada creencia. Por otro lado, tenemos como testigos a la historia, la arqueología, la cultura y la literatura de la época. Discrepancias entre los defensores del Shabbat lunar. Aquellos que se adhieren a la doctrina de que el Shabbat debe regirse por el calendario de la luna nueva, ellos mismos no están de acuerdo sobre cómo esta creencia era aparentemente practicada, lo que hace que sea difícil llegar a una respuesta a cada parte de la lógica que ofrecen en apoyo de su posición. Como ya comentamos, esta teoría del Shabbat lunar enseña que uno empieza a contar el día después de cada luna nueva, de tal manera que los días 1, 8, 15, 22 y 29 son días de reposo. Algunos defensores del Shabbat lunar creen que el día de reposo semanal debe caer en los días 7, 14, 21 y 28 del mes. Algunos creen que la luna que rige las celebraciones del Shabbat de cada mes era en realidad la conjunción de la luna. Otros creen que fue la luna nueva creciente visible. Por lo tanto, algunos creen que la observancia o la observación de la luna nueva creciente anunciaba el principio de no solo el nuevo mes, sino también un nuevo día de reposo. Otros creen que el avistamiento de la luna creciente marca el final de la primera jornada del Shabbat del mes y el comienzo de una nueva semana de trabajo. Esta es una gráfica que explicaremos más adelante con los potenciales Shabbat lunares. Ok, y bueno, solamente comentaremos esto. Ese es el comentario de un investigador defensor del Shabbat lunar respecto a los calendarios mostrados arriba. Ok, solamente voy a leer el comentario que hacen. Como podemos apreciar, los días del Shabbat, séptimo día de la semana, en un mes con un día de Rosh Hodesh o con una luna nueva, son los 8, 15, 22 y 29. En un mes con 2 días de Rosh Hodesh o con 2 días de luna nueva, son los 9, 16, 23 y 30. No hay confusión. Todos los días de Shabbat de cada mes coinciden con las mismas fases lunares. Ok, de manera que en un mes van a caer los 8, 15, 22 y 29 y en otro mes los 9, 16, 23 y 30. Ok, por otro lado, los defensores del Shabbat lunar no se ponen tampoco de acuerdo en cuándo sucedió dicho cambio. Algunos dicen que el cambio sucedió antes del exilio babilónico, otros durante el exilio babilónico y otros después del exilio babilónico, otros en el 70 de la era común con la destrucción del templo, otros en el año 135 de la era común con la última guerra de los judíos en contra de Roma, liderados por Bar Kokhba, otros en el 330 al 365 o 368 de la era común con Gilel II y otros entrados o mediados de los años 400. ¿Ok? No hay evidencia en las escrituras, hasta donde yo he leído, que los profetas preexílicos, exílicos y posexílicos hayan levantado acusación en contra de su propia generación y de las generaciones que los antecedieron, de que se estaba considerando el Shabbat en el día erróneo. Origen del supuesto error. Este es el argumento de uno de los defensores del Shabbat lunar respecto al origen del error. En el año 368, cito, comenzó a conocerse el calendario judío actual. Se trata de una reforma del calendario de la Torá por Gilel II. ¿Ok? Tenemos también a John Kaiser, otro defensor del Shabbat lunar. Afirma que en el siglo IV de la era común, en la época del Rabí Gilel II, los rabinos judíos deliberadamente cambiaron de un Shabbat lunar a un Shabbat semanal, cambiando el ciclo semanal cada mes
hasta el presente ciclo de 7 días, y que lo hicieron por razones económicas, para fines comerciales, para facilitar los esquemas en los que se gana dinero y el intercambio comercial. Supuestamente, los judíos que vivían en Babilonia decidieron desechar la semana a base lunar y optaron por la semana moderna de 7 días y cambiaron el Shabbat judío de la primera forma a la segunda en el siglo IV de nuestra era. Sin embargo, el hecho de afirmar algo de esta manera no significa que sea la verdad, como veremos más adelante. Una teoría de conspiración nada creíble. Como podemos ver en los llamados evangelios, Yeshua y los fariseos claramente estaban de acuerdo en cuanto a qué día era Shabbat, aunque a veces no estaban de acuerdo sobre qué actividades se permitían en el día de reposo. Nunca estuvieron en desacuerdo sobre qué día era el Shabbat. Obviamente, los defensores del Shabbat lunar lo toman a favor de ellos, sosteniendo que su Shabbat lunar flotante se mantuvo al menos hasta el siglo I y que el supuesto cambio para el Shabbat semanal se produjo después de esta época. Sin embargo, esto plantea la pregunta de exactamente cuándo el cambio al Shabbat semanal fue instituido y cómo aquellos que impusieron semejante cambio fueron capaces de propagar de manera efectiva sus efectos en semejante base global. A pesar de los intentos de los partidarios del Shabbat lunar para producir la documentación histórica de esta supuesta modificación, tuvo que haber sido efectuado sin ningún registro histórico del cambio tomando lugar. Este cambio también tuvo que haberse acordado de alguna manera por los judíos, cristianos y aún samaritanos incluso en todo el mundo. Estos grupos que estaban en desacuerdo unos con otros tendrían que haberse puesto de acuerdo para hacer estos cambios juntos, sin hacer ningún registro histórico el cambio y sin dejar atrás a cualquiera de las sectas disidentes en cualquiera de estos movimientos, que hayan rechazado en un momento dado el cambio. Esto incluiría judíos y los cristianos en todo el mundo hasta el sur de Etiopía, tan al oriente como Japón, hasta el norte de Armenia, para instituir el cambio en todo el mundo, sin la ventaja de los métodos modernos de comunicación rápida. También este tipo de cambio debe haber incluido a los judíos dispersos por todas las regiones mencionadas en el libro de Hechos capítulo 2. Habla de partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Capadocia, el Pontio, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, etc. Muchos israelitas habían sido exiliados por Asiria y Babilonia mucho antes del levantamiento de los romanos, estableciendo comunidades. ¿Y qué decir de las comunidades judías en Sefarat, que ya había en los tiempos del profeta Jonás? Cualquier cambio gradual hubiera dejado sin duda huellas históricas y grupos disidentes atrás. Así que tenemos un cambio global involucrando a todas las sectas y grupos del primer siglo, para comenzar cerca de 24 sectas dentro del judaísmo, llegando todas a un acuerdo, con ninguna secta o grupo disidente y sin registro de ese cambio. Esto es simplemente imposible, Esto es simplemente imposible. Para muestra, el cambio del Shabbat al domingo en el 325 registrado abundantemente en la historia evidencia que hubo un problema muy puntual, se tomó una decisión, hubo un registro histórico y hubo grupos disidentes en todo el Imperio Romano que se opusieron a ciertos cambios. Por ejemplo, las iglesias cristianas orientales o las ortodoxas siguen el calendario juliano en el cálculo de las fechas de Semana Santa, mientras que las iglesias cristianas occidentales, esto de los católicos y protestantes, siguen el calendario gregoriano. En el caso del Shabbat lunar, ¿dónde está la documentación de este caso o decreto? ¿Por qué guarda la historia silencio con respecto a este cambio? Estas son preguntas que no han sido respondidas satisfactoriamente por los defensores del Shabbat lunar. Si efectivamente hubo una transición de la observancia del Shabbat lunar
a la observancia del Shabbat semanal, deberíamos esperar encontrar rastros de culturas que siguen un sistema de observancia de la Torá basada en el Shabbat lunar. ¿Ok? Y todo esto a pesar del aparente cambio que se hizo no solo a nivel mundial, sino sobre una base secreta también, porque puesto que no hay registro en ningún lugar. ¿Ok? Pretender que sucedió dicho cambio con el escenario que estamos planteando resulta en un asalto al sentido común, la honestidad académica y la objetividad. ¿Ok? Shabbat lunar extendido o el Shabbat extendido. Si uno debe decidir observar los Shabbat lunares, al principio puede que no se presente ningún problema. Durante los 3 primeros Shabbat del mes, nada muy inusual ocurre. Sin embargo, cuando se llega al 4.º Shabbat del mes, algo muy fuera de lo común se lleva a cabo, que son los Shabbat extendidos. ¿Okay? La mejor manera de entender esta anomalía es entender cuántos días están contenidos dentro de un mes, junto con cuántos Shabbat semanales se pueden producir durante ese espacio de tiempo. Un mes es de 29.5 días de duración. Siempre habrá 5 días de reposo en un mes con Shabbat lunares, ¿ok? Que serían los 1, 8, 15, 22 y 29, ¿ok? De cada mes, con el quinto Shabbat cayendo en el día 29, como ya lo hemos comentado. Puesto que en un mes en realidad hay 29.53 días de largo, esto deja un mediodía adicional. Dado que en realidad no hay tal cosa como la mitad de un día, habrá realmente por lo menos un día extra que sobra al final del mes. A menudo hay 2 días que se quedan, dejando 3 Shabbat consecutivos para ser reservados para el descanso y la adoración. Veamos la siguiente gráfica. Ok, aquí estamos viendo los Shabbat extendidos. Supongamos que el Shabbat lunar, como ellos lo sugieren, sea el 8, 15, 22, 29 en este mes. ¿Qué es lo que sucede para el siguiente mes? Lo que sucede es que si en un mes, ok, la luna nueva dura 2 días, ok, entonces tenemos el Shabbat y aparte toma 2 días más y ustedes pueden ver aquí el primer día de la semana empezaría hasta el día 3. Entonces teníamos el Shabbat y 2 días más. Esto ellos lo toman como un Shabbat extendido. ¿Ok? Un Shabbat de 3 días. Ya no es un Shabbat de un día, es un Shabbat de 3 días. ¿Ok? Algunos argumentan, algunos defensores del Shabbat lunar argumentan que, bueno, estos cabezas del mes no se cuentan dentro de la semana. Pero pues, ¿cómo que no se van a contar? Me explico. De esto veremos más adelante en lo que respecta a la semana de la creación o los 7 días. ¿Ok? Pero básicamente lo que quiero explicar, ¿qué es un Shabbat extendido? Es esto. El día 29 es Shabbat, pero después vienen los 2 días de Rosh Hodesh y empezaríamos el primer día de la semana hasta el día 3. Esto genera un escenario de 1, 2, 3 días que ellos conocen como un Shabbat extendido. Esto sin hablar de que la semana ya no se genera, ya no es una semana de 7 días, sino que es una semana de 9 días. Ok, tenemos el 1, 2 días que ellos lo hacen como fuera, lo cuentan fuera de la semana o lo hacen un solo día y luego ya empieza el primer día de la semana, segundo día, 3, 4, 5, 6 y nuevamente 7. Ok, pero vemos aquí nuevamente que se genera una semana de 9 días. Ok. Regresemos a nuestra presentación. ¿Cómo los proponentes de los Shabbat lunares hacen frente a los días sobrantes antes de la próxima luna nueva? Son simplemente tratados como días de reposo prolongados o un Shabbat extendido. Por supuesto, este tipo de observancia efectivamente altera el ciclo de 7 días que creemos que fue implementado por el Señor en la creación. Sin embargo, aquellos que defienden el método del Shabbat lunar no consideran la adición de días de reposo como una alteración, sino como una extensión especial del Shabbat. De este modo justifican la adhesión a esta creencia. Esta alteración resulta en tener semanas de 8 y hasta 9 días. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de algunos fundamentos acerca del Shabbat en las Escrituras.
En Génesis 1, del 14 al 16 leemos: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Ok? Hay quienes argumentan que solo la luna es para las moedim, o las citas, o los tiempos señalados. Y la lógica que siguen es la siguiente: si la luna fue creada para las festividades, y si Levítico 23 menciona que el Shabbat es una de las festividades, entonces debe de ser guiado por la luna como el resto de las festividades. ¿Ok? Esta es la lógica. Sin embargo, el texto de Génesis 1, 14 al 16 afirma que el sol y la luna, ambos, son para establecer las moedim, o las citas, o los tiempos señalados. De hecho, podemos decir que el calendario lunar está sincronizado con el ciclo solar de las estaciones o temporadas agrícolas. No las podemos desacoplar. Esto es, las festividades estaban dadas en un contexto agrícola y tenían que caer en la misma época cada año solar, porque determinaban el tiempo de plantar y el tiempo de cosechar. El ciclo de las estaciones es causada por la inclinación de la Tierra hacia el Sol. Durante el año, las estaciones cambian dependiendo de la cantidad de luz solar que llega a la Tierra mientras gira alrededor del Sol. Las estaciones ocurren a medida que la Tierra, que tiene una inclinación sobre su eje, da una vuelta alrededor del Sol cada año. ¿Ok? Y esto que estamos hablando de el ciclo de las estaciones, ¿ok? Causadas por la inclinación de la Tierra hacia el Sol, no tiene que ver con el paganismo, como muchas veces se argumenta, no, pues que todo lo que tenga que ver con el Sol es paganismo. Calma, calma, alguien tomó el Sol, hizo una deidad, ok, corrompió el propósito original, pero esto no tiene que ver con los ciclos agrícolas, ok, con que las estaciones, con que las festividades estén sincronizadas, ¿ok? Con el ciclo solar de las estaciones o temporadas agrícolas, como ya lo mencionamos. La luna, o como es mencionada, la lumbrera menor, fue creada en el cuarto día, no en el primer día. Como resultado, no puede ser usada como prueba, ¿ok?, de una semana lunar contando desde la luna nueva. Para esto, pues veamos Génesis 1 del 18 al 19, donde dice: y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vi Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ok, el Shabbat entonces sucedió 3 días después, en el día séptimo. Si las semanas están determinadas por las fases lunares, esto significaría que el Señor habría necesitado crear la Tierra, crear la Luna y ponerlas en órbita y esperar un día después de la Luna nueva antes de comenzar la primera semana. ¿Ok? En Éxodo 20:11 tenemos lo siguiente: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí disculpen la versión Reina Valera de 900, ¿ok? El Shabbat es un memorial de la creación, con un periodo de 6 días en la que Dios creó todo y el séptimo día reposó de la creación. De esta forma, el Shabbat está relacionado con la semana de la creación, la cual no se basó en fases lunares. Ok, lo que estoy comentando aquí es lo siguiente, al citar Éxodo 20:11. ¿Por qué lo cito? Porque dice, mira, una cosa sucede en la creación. Ok, sí, hubo una semana de la creación, pero el Shabbat no tiene nada que ver con la creación, ok. El Shabbat es lunar y sí, efectivamente, no encaja con la semana de la creación, pero son dos cosas distintas. Es lo que algunos argumentan, ok, en su esfuerzo por tratar de salir al paso. Sin embargo, volvemos a verlo aquí en Éxodo 20:11. Esto es lo interesante, ok. Estamos viendo que en Éxodo 20:11, el Shabbat, ok, dice, está
está en una estrecha relación con la semana de la creación. Volvemos a leer Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Podemos ver claramente que hay una relación muy estrecha, muy significativa, profética, podemos hasta decirlo, entre la creación, entre la semana de la creación y el Shabbat, ¿ok? En Génesis 2, del 1 al 3, tenemos lo siguiente. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí el concepto de semana fue creado. Esto es un periodo de 7 días. ¿Ok? La semana fue basada solamente en los días en que Dios tomó para crear los cielos y la tierra, que fueron 6 días, seguidos de un séptimo día, ¿ok? Un día de descanso, esto es el Shabbat. En otras palabras, la misma palabra de Dios nos dice claramente que el ciclo semanal es un ciclo de 7 días, no más, no menos, ¿ok? Que se repite cada 7 días. Se basa en el número de la perfección de Dios, de la plenitud o totalidad, que es el número 7. Es un ciclo ininterrumpido de 7 días. ¿Ok? Este patrón de ciclos de 7 ininterrumpidos lo vemos, por ejemplo, en las 7 semanas del conteo de Homer, los 7 días de Pesaj y Sukkot. Cada 7 años la tierra descansa. Después de 7 ciclos de 7 años tenemos el jubileo. ¿Ok? En el caso del Shabbat lunar, siempre hay más de 7 días entre el día 29 de un mes lunar y el octavo día del siguiente mes lunar. Como resultado, la enseñanza del Shabbat lunar viola la instrucción y el patrón que se repite con frecuencia en las escrituras. ¿Ok? Como ya lo vimos en la gráfica, hay semanas de 8 y hasta 9 días. ¿Ok? Esto rompe el patrón, ¿ok? De los 7 que vemos en las escrituras, de los ciclos de 7 que vemos en las escrituras y de los ciclos de 7 ininterrumpidos, 7 años, ¿ok? 7 días, 7 semanas, ¿ok? Etcétera. En Génesis 2, 3, Éxodo 20:11, Éxodo 23:12a, Éxodo 31:15, Éxodo 31:17 y bueno, y aquí tenemos el resto de las citas. Tenemos un común denominador en lo que respecta al contenido. Y el contenido habla de que el Creador bendijo y santificó el séptimo día, no el octavo, no el noveno o el décimo. Hay un día muy específico, muy puntual, que es el que se apartó, el que se bendijo y se santificó, es el séptimo. ¿Ok? Hablando, ahorita si quieren dejemos de lado de que sea el séptimo o cual sea, hay un día en específico que se bendijo y se santificó. ¿Ok? Por ejemplo, en Éxodo 20, del 8 al 11 leemos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Ok? Es un día específico, un día muy puntual que se santifica. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Pero, ¿qué pasa con este ciclo? Ok, aquí se tendría que santificar, no sé cómo lo toman, un día, 2 días, 3 días, ok, y el séptimo descansas, ok, no entiendo cómo arreglan aquí el asunto, cómo lo explican, y lo explican de una manera muy simple, bueno, pues que es un Shabbat extendido, ok, es un Shabbat extendido, es un Shabbat largo, es un Shabbat prolongado, pero pues, ¿cómo llamarle a 9 días, en este caso, que son estos 7, 8, 9, con un Shabbat extendido, llamarlo una semana, no me explico, no tiene sentido, ¿ok? Hay un día específico, ¿ok? Que es el santificado, ¿ok? Que es el que se aparta, que es el que se bendice. Después de este empieza el ciclo semanal, pero aquí no, ¿ok? Aquí hay 9 días en esta semana. Y vuelvo a repetirlo, aunque lo justifican como un Shabbat extendido, un Shabbat prolongado, esto no tiene sentido con la semana,
ok, con el concepto de semana creado o generado desde el momento de la creación. Ok, tenemos también, por ejemplo, en Deuteronomio 5 del 12 al 14, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo, ¿ok? 6 días de trabajo y un séptimo para reposar. Y aquí en esta semana no sé cómo se le hace, ¿ok? Aquí descansas, no descansas uno, dos, y empiezas la semana a trabajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y otra vez repasas. Pero ¿y estos dos qué, verdad? O si es Shabbat, bueno, pues entonces volvemos a lo mismo. No dice, 6 días trabajarás y 2 o 3 vas a reposar. Ok, nuevamente dice el texto de Deuteronomio del 12, 13 y 14, guardarás el día de reposo para santificar. Los 6 días se trabajan, mas el séptimo día es de reposo al Señor tu Dios. Ok, nótese que no dice Dios bendijo el séptimo día, y a veces los días octavo y noveno los bendijo y santificó también, dependiendo de si la luna ha aparecido o no. Solo hay un día de la semana que el Señor santificó y que bendijo, y es el séptimo día de la semana. El hecho de que el Señor bendijo y santificó un día específico demuestra claramente que se debe de seguir un patrón cíclico. Si este recurrente patrón cíclico es cada vez interrumpido por días adicionales, como ya lo vimos, el día específico, o sea, hablando del séptimo día, el concepto pues desaparece. ¿Ok? Vamos a ver ahora Números 33 del 2 al 3. Dice así: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato del Señor. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero. Ok, en el mes primero. A los 15 días del mes primero. Ok, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. ¿Cuándo salieron? Dice, a los 15 días del mes primero. Ok, recordemos que los defensores del Shabbat dicen que el día 15 es un Shabbat. Pero aquí vemos que el día 15 están saliendo cargados, ok. Llevan animales y llevan bienes de Egipto y la masa, sin levadura. El hecho de que salieron en el día 15 y empacaron y viajaron muestra que no era un Shabbat. Ok. Ahora, los defensores del Shabbat lunar argumentan, bueno, es que aquí todavía no llegan a Sinaí, todavía no se define con claridad, con exactitud lo que respecta al Shabbat. ¿Ok? Sin embargo, pues esto carece de soporte, ¿ok? Carece de sentido en base a lo que encontramos en las escrituras. Por ejemplo, en Éxodo 16:4 y en el versículo 23 al 29, ¿ok? Vemos claramente que ya el Shabbat antes de Sinaí ya se observaba, ya se guardaba. ¿Ok? Entonces recordemos que el Shabbat era guardado antes de Sinaí. Así el Shabbat fue dado para toda la humanidad. No estaba sujeto específicamente a Sinaí. ¿Ok? Veamos también Éxodo 16 del 22 al 29. ¿Ok? Dice de la siguiente manera. En el sexto día recogieron porción, doble porción de comida. ¿Ok? 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Mirad que el Señor dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para ¿cuántos? Para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Con el escenario del Shabbat lunar, Dios tendría que haber dado una triple o cuádruple cantidad de maná para los días excedentes. ¿Ok? O en caso contrario, quedaron sin alimentos por casi 3 días. Nuevamente, imagínense en este escenario. ¿Ok? Aquí en el día sexto se da doble porción para cubrir las necesidades del sexto y el séptimo. Pero ¿qué pasa con las necesidades del 1 y del día 2? ¿Ok? Con estos 2 días que están aquí.
O tenemos dos escenarios, ¿ok? O que en verdad el Señor no dio porciones para uno y para 2 días, sino que dio porciones para uno, para dos, para tres, una cuádruple ración, ¿ok? O el caso contrario, que haya dado sobre doble porción y que estos días se hayan quedado sin comer. Me explico, no tiene sentido, no encaja en el relato de Éxodo y estos episodios. Nuevamente, con el escenario del Shabbat lunar, Dios tendría que haber dado una triple o cuádruple cantidad de maná para los días excedentes, o en caso contrario, se quedaron sin alimentos por casi 3 días. Ahora, en otro fundamento, sin entrar mucho al detalle respecto al conteo del Omer, que será en otra ocasión, se tienen que contar 7 semanas más un día para llegar al 50, ¿ok? Que es en el 50 es donde se celebraba, se hacía la festividad, ¿ok? Dice ahí en Levítico 23:16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Debido a que el Shabbat lunar maneja Shabbat extendidos, en los que 1 o 2 días no se cuentan, o se cuentan como uno solo, se viola la instrucción de contar 50 días ininterrumpidos. Un conteo con Shabbat lunar nos llevaría a contar de 51 a 53 días. ¿Ok? Se deben contar además, por otro lado, semanas completas, ¿ok? Shabua, o sea, semanas de 7 días, ¿ok? Semanas de 7 días, no semanas de 8, 9 o 10 días, ¿me explico? Otro fundamento en lo que respecta al Shabbat es que nunca en toda la escritura hebrea, con sus más de 4000 años de historia, encontraremos un término como el Shabbat de la luna nueva o la luna nueva del Shabbat, excepto tal vez por en Yom Teruah, ¿okay? Que es en el primer día que se celebra la luna nueva y es un Shabbat especial, tal vez excepto por Teruah, pero ahí en fuera no encontramos el concepto de un Shabbat de la luna nueva o la luna nueva del Shabbat, ¿ok? El académico Luis Morales comenta lo siguiente. En el Tanaj se establece, por ejemplo, Pesaj, la fiesta que evoca el éxodo de los hijos de Israel de Egipto, deberá celebrarse en el mes de la primavera. Si se siguiera un calendario lunar, al cabo de unos años, la diferencia de 11 días y fracción entre el año lunar y el solar haría que nos encontráramos un buen día con que al cabo de 5 o 6 años, por ejemplo, Pesaj estaría alejado 55 o 66 días de la primavera del año solar, es decir, que se celebraría en pleno invierno. ¿Ok? Interesante. Vamos ahora a ver el Shabbat lunar en la literatura rabínica. Recordemos que los defensores del Shabbat lunar argumentan que el cambio al Shabbat semanal sucedió en el 368 de la era común y que antes de esta fecha el Shabbat que se seguía era el lunar, incluso que en los tiempos de Yeshua se seguía el Shabbat lunar. Sin embargo, en la Mishnah, que fue codificada en el año 250 de la era común, esto es 118 años antes del supuesto cambio, de la fecha del supuesto cambio, habla acerca de cómo lidiar con un día de reposo que cae en el 16 de Nisan, ¿ok? El día 15 siendo un Shabbat anual o especial, ¿ok? Veamos lo que dice esta porción de la Mishnah. Los huesos y los tendones y el notar del cordero pascual son para ser quemado en el 16º. Si el 16º cae en Shabbat, han de ser quemados en el 17, ya que no anulan o bien el Shabbat o el festival. Pero, ¿cómo argumentan aquí? O sea, están viendo este escenario. ¿Qué pasaría si el Shabbat cae, si en el 16º cae en un Shabbat? Ok, obviamente, aquí lo ponemos. Por supuesto, el 16 de Nisan nunca podría ser un día de reposo,
bajo la teoría del Shabbat lunar, porque recordemos que ellos dicen que cae el 1, 8, 15, 22 y 29, pero aquí están viendo qué se va a hacer cuando el Shabbat caiga en el día 16. Puedo repetirlo, si se siguiera el Shabbat lunar, pues esta discusión carecería de sentido. Nunca caería el 16º en un Shabbat. ¿Ok? Es interesante mencionar que la Mishnah habla a menudo acerca de las opiniones de los dos estudiosos judíos llamados Shammai y Hillel. Eran los líderes de dos, casi siempre opuestas, escuelas de pensamiento llamadas casas. Hillel y Shammai vivieron del 50 antes de la era común al 50 de la era común. Así, vivieron durante el ministerio de Yeshua en la tierra. El Talmud registra unas 300 diferencias de opinión entre las dos casas. ¿Ok? En todo el Talmud, muchos debatieron acerca de casi todo. ¿Ok? Algo tan importante como un cambio de cuando se observó el Shabbat debería haber sido al menos debatido en alguna parte. Después de todo, debatieron cada pequeño punto de la ley muy bien. La falta de un debate de este tipo dice mucho. ¿Ok? Increíble. Muchas diferencias de opinión, volúmenes del Talmud, y en ningún lado se registra diferencias, al menos una diferencia de opinión en lo que respecta al Shabbat semanal con el Shabbat lunar. Nada, en lo absoluto. ¿Ok? Y voy a repetirlo. Hay muchas discusiones que se llevaron a cabo antes, muchos años antes, incluso de que viviera y de que existiera Hillel II en el 368, ¿ok? La Mishnah también discute cómo se manejaban las ofrendas regulares cuando el primer día de los tabernáculos, que es el 15 de Tishri, caía en Shabbat, ¿ok? Obviamente, bajo la teoría del Shabbat lunar, el Shabbat siempre cae en el día 15 del mes, por lo que esta discusión carecería de sentido. O sea, ¿por qué discuten? ¿Por qué discuten qué se va a hacer o cómo se van a manejar las ofrendas si el Shabbat, si el día 15 de Tishri cae en Shabbat? ¿Por qué lo discuten? Si en el caso del Shabbat lunar, pues siempre ocurriría. Pero si está llegando, si está aclarando, si hay un debate en cómo se manejan las ofrendas, el 15 de Tishri, si cae en Shabbat, quiere decir que no se manejaba un Shabbat lunar los días 1, 8, 15, 22 y 29, como suponen los defensores del Shabbat lunar. ¿Ok? Por lo anterior, las evidencias apuntan a que lo que en verdad se guardaba antes del 368 de la era común era el Shabbat semanal como lo conocemos en la actualidad. ¿Ok? Examinemos ahora una diferencia de opinión entre Hillel y Shammai sobre qué bendición es necesaria para ser recitada si la luna nueva cae en un día de reposo. Ok, el rabí Será respondió: la luna nueva es diferente de un festival. Desde su mención se incluye en la bendición de la santificación del día por la mañana y oraciones de la noche. También se incluye en la de la oración adicional. Pero Bet Shammai defiende la opinión de que la mención de la luna nueva se debe incluir. No de hecho enseñó, si una luna nueva cae en Shabbat, Bet Shammai dictaminó, uno recita en la oración adicional 8 bendiciones y Bet Hillel dictaminó 7. Esto es de hecho una dificultad. ¿Ok? Esto es en Eruvin 40b. Nuevamente, ¿ok? Si estuvieran guardando el Shabbat lunar, la luna nueva nunca caería en Shabbat, porque el Shabbat lunar nunca está en el primer día del mes. Esta diferencia de opinión no se hubiera registrado si guardaran el Shabbat lunar. ¿Ok? De hecho, el académico Luis Morales comenta lo siguiente: Ezra Hasofer, Hillel Hasaken, Shammai, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yihia, Rabbi Oshaya, Rab Abba Arija, Shmuel ben Jacoen, Rabbi Yohanan ben Nafja, Rabina Hakadmon o Rab Ashe, entre otros, todos ellos sabios, maestros del pueblo de Israel, que vivieron antes
y después de Gilel II entre Israel y Babilonia, que participaron todos ellos en las redacciones de la Mishnah y de los Talmudim de Israel y Babilonia, ¿por qué ninguno de ellos reflejó en sus obras un Shabbat de ciclo lunar? O al menos una discusión, un pequeño roce o un comentario, ¿ok? Pero no hay nada, ¿ok? Ahora hablemos un poquito de los rollos del Mar Muerto y Josefo en lo que respecta al Shabbat lunar o el Shabbat semanal, ¿ok? Por lo general, es indiscutible, incluso por los defensores del Shabbat lunar, que los autores de estos pergaminos, hablando de los rollos del Mar Muerto, no guardaron un Shabbat lunar. En lugar de eso, el manuscrito del calendario muestra que se observó un recurrente ciclo semanal de 7 días, independiente de las fases de la luna. El manuscrito del calendario y el de las canciones del sacrificio del Shabbat lo confirma. Acerca de los esenios, Josefo dice: además, son más estrictos que cualquier otro de los judíos en el descanso de sus labores en el séptimo día, porque no solo preparan su alimento el día anterior para no estar obligados a encender fuego en este día, sino que no mueven vasos que no estén en su lugar, ni van a defecar por lo mismo. Oh, wow. Suena como si hubiera algún desacuerdo en cuanto a cuándo era el Shabbat, en el caso de entre Josefo y los esenios. ¿Ok? No parece extraño que Josefo mencionara que los esenios eran más estrictos en su descanso de las labores en el día de reposo, pero no se molestó en mencionar que los esenios celebraban el Shabbat en un día totalmente diferente a los otros judíos de la época. No hay registro en los rollos del Mar Muerto de los esenios en desacuerdo con otros grupos en cuanto a cuándo era el Shabbat. De hecho, no existe un registro histórico de las sectas judías en desacuerdo entre sí respecto a cuándo era el Shabbat. Volvemos a repetirlo. En el primer siglo había cerca de 24 grupos en el judaísmo. ¿Ok? Nosotros en el llamado Nuevo Testamento solamente encontramos a veces la mención de fariseos, saduceos, los celotes, ¿ok? Los libertos, los herodianos, pero había cerca de 24 sectas, ¿ok? Y no tenemos ni un solo registro de las sectas judías en desacuerdo entre sí respecto a cuándo era el Shabbat. Nuevamente, es imposible que haya existido tal observancia en el primer siglo. Esto sin duda nos llevaría a la conclusión de que los judíos de la época del Segundo Templo no guardaron el llamado Shabbat lunar. Veamos lo que dice Josefo. Tampoco los romanos hubieran tenido éxito en sus esfuerzos si Pompeyo no hubiera tomado conocimiento de su séptimo día, en el que los judíos se abstienen de todo tipo de trabajo. ¿Ok? Por otro lado, también en un comentario de Josefo, dice así: vinieron, hablando de los judíos, hasta Antipátrida, en alcance de los romanos. Al ver que no los pudieron alcanzar, tornaron desde allí llevando consigo los pertrechos, despojaron los muertos y recogieron el robo que había quedado, y con cantares, alabando a Dios, volvieron a su metrópoli y ciudad con pérdida de poco de los suyos. De los romanos fueron muertos 5,300 de a pie y 980 de a caballo. Acaecieron estas cosas, ¿ok? Este ataque, acaecieron estas cosas en el 8º día del mes de noviembre, en el 12º año del principado de Nerón, ¿ok? Este es un libro de guerras de los judíos. ¿Ok? Es muy interesante porque los judíos no defendiéndose sino atacando en Shabbat, ¿ok? O sea, no se estaban defendiendo porque veremos más adelante, creo que lo tengo aquí registrado, en el que siempre desde la época de los macabeos y hasta la época de los romanos, pues siempre eran atacados en Shabbat, hasta que regularon, hasta que hicieron una enmienda en, bueno, no atacamos, pero podemos defendernos. Podemos defendernos en Shabbat. Pero aquí vemos que en el día 8º, en el supuesto que haya sido un Shabbat lunar,
como lo dicen los defensores del Shabbat lunar, pues no se están defendiendo, sino que ellos atacaron a los romanos. ¿Ok? Esto indica que el octavo día no era un Shabbat. ¿Ok? Recordemos que los defensores del Shabbat lunar sugieren que el Shabbat cae en los días 1, 8, 15, 22 y 29 de cada mes. No solo Josefo no menciona que el día 8 de este mes fue un día de reposo, sino que también describe un feroz ataque contra los romanos perpetrado por los judíos. ¿Ok? Tenemos otro registro de Josefo que dice de la siguiente manera: parecíale a Tito cosa difícil tomar por asalto la ciudad de Giscala. Quería pues probar de tomar esta ciudad por amistad y concierto antes que por fuerza. Respondió Juan que él recibía el pacto y lo daba por hecho, y que o él los persuadiría a todos, o que les mostraría serles necesario pelear si rehusaban condescender con lo que se les diría. Pero dijo que convenía no tratarse algo aquel día por la ley de los judíos, porque como tenían por cosa nefana y contra la ley pelear aquel día, así también pensaba no serles lícito haceros conciertos de paz, porque los romanos sabían cómo el séptimo día solía ser a todos los judíos muy grande fiesta, que si lo quebrantaban cometían un gran pecado. Como podemos ver, era conocido de los romanos que el séptimo día fijo era el día de reposo de los judíos. Incluso en Josefo contra Apión, en el libro segundo, dice: y no hay una sola ciudad, griega o bárbara, ni una sola nación, a la que nuestra costumbre de abstenerse de trabajar en el día séptimo no se ha extendido. ¿Ok? ¿Qué acerca de los samaritanos y el Shabbat? Los samaritanos israelitas tienen mucho en común con el pueblo judío. Sin embargo, muchas creencias tienen sus diferencias, definitivamente, como lo tenemos registrados de la época de los reyes. Lo interesante es que nunca se mencionan diferencias en lo que respecta a qué día era Shabbat. Tal vez en las prácticas sí, pero no en qué día era el Shabbat. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estamos citando el trabajo de alguien llamado Claude Fleury, ¿ok? En un libro que se llama Los antiguos y modernos samaritanos, ¿ok? Escrito en el 1825, y también hago referencia a un trabajo de William E. Barton que se llama el Shabbat samaritano, y podemos tener este texto que pongo aquí. El día de reposo se observa estrictamente de tarde a tarde. No encienden velas, sino que se sientan en la oscuridad. Ellos no comen comida caliente y no salen de sus casas, excepto para ir a la sinagoga, donde pasan la mayor parte del día. En Shabbat, el esposo y la esposa se abstienen de tener relaciones sexuales. Según el rabino Meshulam de Volterra, los samaritanos que vivían en Egipto guardan el Shabbat hasta el mediodía y después lo profanan. Así también, según el rabino Obadía de Bartenura, dice: ellos observan el Shabbat solo desde el mediodía del viernes hasta el mediodía del sábado. ¿Ok? Voy a repetirlo, aquí estoy haciendo referencia a dos obras, uno que se llama Los antiguos y modernos samaritanos y el Shabbat samaritano, de William Barton y de Claude Fleury. ¿Ok? Hay otro libro que se llama Los samaritanos en Flavio Josefo, ¿ok? De Reinhard Pummer. Encontramos que Josefo acusa a los samaritanos de quebrantadores del Shabbat, dando refugio a los quebrantadores del Shabbat. ¿Ok? También Josefo los representa diciendo que el Shabbat que ellos guardan no es el mismo que el de los judíos, sino que sus antepasados, debido a ciertas sequías en su país y después de una cierta superstición antigua, hicieron una costumbre de observar el día que es llamado Shabbat
entre los judíos. ¿Ok? Pero nuevamente, Josefo no menciona, ¿ok?, que haya diferencia en el día. Habrá diferencia en las prácticas y que lo empezaron a practicar los samaritanos como una superstición, pero no menciona, no se pone a mencionar que samaritanos, ¿ok?, y judíos en el primer siglo pues tenían unos siguiendo un Shabbat solar, como dicen por ahí, y otros un Shabbat lunar. No existen diferencias, como ya lo mencionamos, en ninguna de las sectas del judaísmo del primer siglo, diferencias en cuanto a cuándo se observaba el Shabbat. ¿Ok? ¿Qué acerca de Filón? Y Filón y el Shabbat. En la búsqueda de la evidencia histórica que se refiere al tema del Shabbat lunar, nos hemos dado cuenta de que Filón se menciona a menudo por aquellos que apoyan el Shabbat lunar. ¿Ok? Los escritos de Filón son muy importantes para el establecimiento de la práctica judía y creencia, tanto antes como durante el tiempo del Mesías en la tierra. Filón, vivió desde aproximadamente el 20 antes de la era común hasta aproximadamente el 50 de la era común. Así, su vida se extendió no solo a los años antes del nacimiento del Mesías, sino también los años que siguieron a su resurrección. ¿Ok? Por no hablar de los años en medio. ¿Ok? Curiosamente, cada vez que leemos un comentario acerca del Shabbat lunar que está escrito por un defensor de Filón nunca menciona la palabra luna en su comentario con respecto a la reintroducción de la humanidad para el día de reposo, ni nunca menciona la palabra Shabbat en su comentario acerca de la luna nueva. O sea, Filón cuando habla de Shabbat, habla nada más de Shabbat y nunca menciona la palabra luna. O cuando habla de luna nueva, siempre habla de luna nueva y nunca habla de Shabbat. ¿Ok? Esto es muy interesante porque no hizo ningún intento de establecer una conexión de la una con la otra. ¿Ok? Siempre los trata como asuntos diferentes. En sus escritos, Filón distingue la observancia de la luna nueva como una fiesta independiente del Shabbat semanal. ¿Ok? Aquí tenemos un texto de Filón. ¿Ok? Pero después de que todo el mundo se había terminado, ¿ok?, de acuerdo a la naturaleza perfecta del número 6, ¿ok? Ese es un tratado sobre la creación del mundo de Filón. Dice, pero después de que todo el mundo se había terminado de acuerdo a la naturaleza perfecta del número 6, el Padre santificó el día siguiente, el séptimo, lo elogió y lo llamó santo, porque ese día es el festival no de una ciudad o de un país, sino de toda la tierra, un día que es lo único que es correcto llamar el día de fiesta para toda la gente y el cumpleaños del mundo. ¿Qué les parece? O sea, no parece indicar estos comentarios de Filón, ¿ok?, de un Shabbat lunar o la relación entre las lunas y el Shabbat. Me explico y vuelvo a repetirlo. Acá Filón es muy interesante que siempre que habla de luna nunca menciona el Shabbat y siempre que habla del Shabbat nunca menciona la luna nueva. ¿Ok? Nunca establece conexión entre la una y la otra. ¿Ok? También Filón en un documento llamado el Decálogo dice lo siguiente: el cuarto mandamiento tiene referencia al séptimo día sagrado, que puede ser transmitido de una manera sagrada y santa. Ahora, algunos estados, esto es muy interesante, que ahora yo creo que eh, especializarnos más en la investigación aquí, vean lo que dice aquí. Ahora, algunos estados mantienen la festividad sagrada solo una vez al mes, contando desde la luna nueva como un día sagrado para el Todopoderoso. Pero la nación de los judíos mantiene cada séptimo día regularmente después de cada intervalo de 6 días. ¿Ok? Eso es muy interesante. Por supuesto, guardar el mandamiento de un séptimo día al final de cada periodo de 6 días crea un problema de proporciones gigantescas para aquellos que intentan guardar el Shabbat lunar, como ya lo vimos en la gráfica, ¿verdad? Hay periodos que no son de 7 días, hay periodos de hasta 8 o 9 días para empezar un nuevo Shabbat. En este caso pasó un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el Shabbat, ¿ok? Por eso decimos que
guardar el mandamiento de un séptimo día al final de cada periodo de 6 días crea un problema de proporciones gigantescas para aquellos que intentan guardar el Shabbat lunar. De hecho, este intervalo recurrente es imposible si uno observa el Shabbat lunar. De esto vimos bajo el tópico del Shabbat extendido. A propósito, ¿qué dice Filón acerca de la luna nueva? Leamos. El tercero es el que viene después de la conjunción, lo que sucede en el día de la luna nueva de cada mes. En primer lugar, porque es el comienzo del mes. Y en el momento de la luna nueva, el sol comienza a iluminar la luna con una luz que es visible a los sentidos exteriores y ella exhibe su propia belleza a los espectadores. Muy interesante, porque dice que en el momento de la luna nueva el sol comienza a iluminar. ¿Ok? Obviamente este escenario de Filón no coincide con la luna negra astronómica que algunos defensores del Shabbat lunar y de la luna nueva negra o oscura defienden. ¿Ok? Aquí Filón dice, en el momento de la luna nueva, el sol comienza a iluminar la luna con una luz que es visible a los sentidos. ¿Ok? Aquí, sin necesidad de mucha interpretación, estamos viendo que es la luna nueva visible. ¿Okay? De esto hablaremos más adelante también. Ahora hablemos de este tópico también muy, muy interesante en este mismo tema del Shabbat lunar reconsiderado. Evidencias históricas de la asociación del Shabbat judío con el día de Saturno. ¿Ok? Es necesario saber que en la cultura hebrea se asociaba a los 7 días de la semana con 7 estrellas o 7 planetas. Llamaban al Sol, a la Luna y a 5 planetas visibles las 7 estrellas. ¿Ok? La asociación era la siguiente. El primer día lo asociaban con el Sol, el segundo día con la Luna, el tercer día con Mercurio, el que llamaban Jamá. Al cuarto día lo asociaban con Venus, que en hebreo es Noga. El quinto día lo asociaban con Marte, que en hebreo es Maadim. El sexto día lo asociaban con Júpiter, que en hebreo es Tzedek, donde viene justo o justicia. Finalmente, asociaban el séptimo día con Saturno, al que los hebreos llamaban Shabtai, ¿ok? Que viene de Shabbat, que significa cesar de alguna obra o descansar, y que los paganos llamaban día de Saturno. Oh, es muy interesante. Ok, nuevamente, los judíos asociaban el séptimo día con Saturno, al que los hebreos, obviamente no era Saturno, sino que era Shabtai, ese era el nombre en hebreo de este planeta, Shabtai, que viene, ok, de la palabra Shabbat, que significa cesar de alguna obra o descansar, y los paganos lo llamaban día de Saturno. Importante tomar en cuenta que eran los paganos quienes lo asociaban con Saturno. Los judíos lo llamaban Shabtai. ¿Ok? De hecho, Shabtai o Shabbatai era un nombre común en la Edad Media para niños nacidos en Shabbat. ¿Ok? Ahora veamos, esto nos sirve de introducción a este tópico. Evidencias en la relación entre el Shabbat y el sábado romano. Hay evidencias históricas en que los romanos asociaban el Shabbat judío con su día de Saturno. ¿Okay? Había una asociación Shabbat, lo asociaban los romanos con el día de Saturno. Esta es una prueba innegable de que la semana judía y la semana romana ambas fueron guardadas en el mismo recurrente ciclo semanal. Veamos algunas pruebas. Frontino, un soldado romano que vivió a partir del 40 de la era común hasta el 103 de la era común, okay, escribió un libro sobre estrategias militares denominada Strategematicon, y lo escribió en el 84, ¿okay? De la era común. ¿Okay? Y dice lo siguiente, y vuelvo a repetirlo, describe algunas estrategias militares, Frontino,
ok, que ya fue del 40 al 103 cuando él vivió, y dice lo siguiente en uno de sus relatos de esta estrategia militar. El deidificado Augusto Vespasiano atacó a los judíos en el día de Saturno, ok, que el día de Saturno era el día de Saturno es el Saturn Day, en inglés Saturn Day, es el sábado, pero relacionó el día de Saturno o el sábado, ok, a los judíos, un día en que es pecado para ellos, o sea, para los judíos, hacer cualquier tipo de negocio. Entonces tenemos aquí un día que es pecado para hacer cualquier tipo de negocio, que es el Shabbat de los judíos, pero que volvemos a repetir, los romanos lo relacionaban con el día de Saturno o el Saturday o el sábado. ¿Ok? Cassius Dio, un historiador romano que vivió a partir del 155 al 229 de la era común, utilizando los anales históricos del Imperio Romano, escribió acerca de 3 batallas que el Imperio Romano tuvo con los judíos. Esta es una referencia a una batalla en el 63 antes de la era común. 63 antes de la era común. Vamos a ver qué describe de esta batalla que el Imperio Romano tuvo con los judíos. Dice así: la mayor parte de la ciudad, sin duda, se tomó sin ningún problema, hablando del ataque de Jerusalén, ya que fue recibido por el partido de Hircano, pero el templo en sí, que la otra parte había ocupado, la capturó con dificultad. O sea, la ciudad sí la tomaron fácil, pero el templo se capturó con dificultad, porque fue un terreno elevado y fue fortificada por una muralla. Y si hubieran continuado defendiendo todos los días igual, no hubiera podido tomar posesión de él. Así las cosas, hicieron una excavación de lo que se llaman los días de Saturno. Y al hacer ningún trabajo en esos días, ofreció a los romanos una oportunidad en este intervalo de derribar el muro. Nuevamente, dice en este recuento de esta batalla, dice, no, hombre, batallaron bastante, no batallaron nada, perdón, para la ciudad, pero para el templo sí batallaron. Y dice, y no hubieran podido hacer nada si hubieran defendido todos los días igual. Pero hubo un día en que no lo defendieron igual. Y dice aquí que hicieron una excavación en el día de Saturno. ¿Ok? En el día de Saturno. Dice, y al hacer ningún trabajo en estos días, o en los días de Saturno, dice que esto ofreció a los romanos una oportunidad en este intervalo de derribar el muro. Así fueron capturados los defensores, ¿cuándo dice? En el día de Saturno, sin hacer ninguna defensa, y toda la riqueza fue saqueada. El reino fue dado a Hircano y Aristóbulo fue llevado. Esto es la historia de Cassius Dio, Roman. Ok, pero nuevamente, ellos dice que tomaron ventaja de un día en el que bajaron la guardia y que los romanos lo asocian con el día de Saturno. Obviamente en el día en que los judíos bajaron la guardia y que facilitó un intervalo para hacer una excavación en el muro, pues es el día de reposo o el Shabbat de los judíos, que volvemos a repetirlo. Fue asociado por los romanos por los días de Saturno o el día de Saturno. El Saturn Day o el sábado al castellano. Así que los romanos aprovecharon el hecho de que los judíos no trabajarían en el Shabbat. ¿Cuándo era el día de reposo? Una vez más, el Shabbat semanal coincide con el día de Saturno de los romanos. Ok, la segunda batalla, listada por Cassius Dio, se produjo en el 36 antes de Cristo, antes de la era común, y es la que dio lugar al primer rey Herodes llegando al poder. Y dice este recuento, de acuerdo a Cassius Dio, los judíos en efecto habían hecho mucho daño a los romanos, pero sufrieron más ellos mismos. Los primeros de ellos en ser capturados eran los que luchaban por el recinto de su Dios, y luego el resto en el día ya entonces llamado el día de Saturno. Y tan excesivo eran en su devoción a la religión que el primer grupo de prisioneros, los que habían sido capturados junto con el templo, obtuvieron la licencia de socio
cuando el día de Saturno llegó de nuevo y fueron al templo y allí realizaron todos los ritos habituales junto con el resto de la gente. Muy interesante, o sea, los capturaron en esta batalla que registra Cassius Dio, capturaron a muchos judíos que defendían el templo, pero dice que se les dio licencia, ¿ok? Para hacer los ritos habituales junto con toda la gente. ¿Cuándo fue esta licencia o este permiso que se les dio? Dice el día de Saturno. En el día de Saturno se les dio la oportunidad de ir al templo a hacer los ritos habituales junto con el resto de la gente. ¿Ok? Obviamente están hablando del día de Saturno cuando llegó el Shabbat de los judíos, o que se les permitió hacer todos los ritos habituales. Nuevamente, los romanos asociaban el día de Saturno o el Saturn Day o el sábado con el día de reposo de los judíos. A continuación se registra que la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era común era el día de reposo, que él llamaba a su vez, una vez más, el día de Saturno. Nuevamente, esta es la tercera batalla registrada por Cassius Dio. Dice así, esta es la batalla en el año 70, la era común, la destrucción del templo. Así se destruyó Jerusalén en el mismo día de Saturno, el día que incluso ahora los judíos más reverencian. Desde aquel tiempo se ordenó que los judíos que continuaron observando sus costumbres ancestrales debían pagar un tributo anual de 2 denarios a Júpiter Capitolino. Okay, pero nuevamente dice que destruyeron a Jerusalén en el mismo día de Saturno. O sea, ya sabían, desde la época de los macabeos, si han leído un poquito los macabeos o cuando cada que llega Hanukkah revisamos este asunto, siempre tomaban ventaja, los romanos o los griegos tomaban ventajas del Shabbat de los judíos, ¿ok? En ese día, pues como sabían que bajaban la guardia, estaban reposados, estaban guardados, pues aprovechaban para atacarlos. Y pues nuevamente no sucedió con los macabeos, en la época de los macabeos con los griegos, pero también sucedió con los romanos en estas 3 batallas que registró Cassius Dio, ¿ok? El historiador Cornelio Tácito, del 56 de la era común hasta el 117 de la era común, después de sugerir que judíos guardaban el Shabbat por pereza, también asocia el Shabbat con el ídolo romano Saturno. ¿Ok? Se ha dicho de ellos, dice Cassius Dio, dice Cornelio Tácito, se ha dicho de ellos que dedicaron el 7º día para reposar, porque ese día puso fin a sus problemas. Más tarde, encontrando atractiva la ociosidad, aquí donde los acusan de ociosos, de que tomaron ventaja del Shabbat para la pereza, para la ociosidad. Dice, encontrando atractiva la ociosidad, también se dieron el 7º año a la pereza. ¿Ok? Otros sostienen que hacen esto en honor a Saturno. O sea, ¿por qué lo hacían? Bueno, agarraron el 7º día para pereza, para ociosidad. Y no solamente el 7º día, sino que también el 7º año también para pereza. Pero dice después aquí, otros sostienen que hacen esto, o que observan el 7º día, ¿ok? En honor a Saturno, ya sea porque sus principios religiosos se derivan de los Idaes, un grupo de semidioses, ¿ok? Quienes se supone fueron expulsados con Saturno y llegaron a ser los antepasados del pueblo judío, o bien porque una de las 7 constelaciones que gobiernan la vida de los hombres, la estrella Saturno, se mueve en la órbita superior y ejerce una influencia peculiar, y también porque la mayoría de los cuerpos celestes se mueven alrededor de sus cursos en múltiplos de 7, ¿ok? Una vez más, el hecho de que un pagano asoció la observancia del Shabbat con Saturno demuestra que el día Saturno de la semana romana armoniza con lo que el Señor llama el Shabbat. ¿Ok? Shabbat en otros lenguajes y culturas. El idioma refleja las costumbres de la cultura que lo habla. Casi todas las culturas desde Babilonia a través de los tiempos modernos descansaron el 7º día. Mientras los lenguajes se desarrollaban, el nombre para el 7º día de la semana siguió siendo el día de descanso. A mediados del siglo XIX, el doctor William Mead Jones creó una gráfica de la semana
que incluye el nombre del séptimo día en 160 idiomas, entre ellos algunos de los más antiguos que se muestran a continuación. Babilonia, en el uso de cientos de años antes de Abraham o de la entrega de los 10 mandamientos en Sinaí, llama al séptimo día de la semana Shabbatú, que significa día de descanso. Incluso hoy en día, más de 100 idiomas en todo el mundo, muchos de ellos no relacionados con el hebreo antiguo, utilizan la palabra Shabbat para el sábado, y ninguno de ellos designan cualquier otro día como un día de descanso. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo tantas culturas y todavía más antiguas que el pueblo judío este, hablen de que el séptimo día es el séptimo día de reposo? ¿Ok? Esto fue porque el Shabbat fue dado para la humanidad, no para el pueblo de Israel en exclusividad. Fue dado para la humanidad. Esta es una versión abreviada de la gráfica. Y empieza a hablar del día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo día, desde el Targum, el hebreo semítico, el siriaco, el caldeo, los babilónicos. Vean, siempre a todos el séptimo día. El séptimo día siempre es Shabbat, 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 Yom Met, Shabbat Kodesh, el samaritano Shabbat, en Babilonia Shabbatú, en los asirios también Shabbatú, todas culturas antiguas, ok, antes de que incluso de que el pueblo de Israel naciera, ok, ya manejaban el séptimo día como un día de reposo. Y vean, pues también el origen de la palabra es muy similar, ok, en Abisinia, Sambat, ok, los Falasha, Sambat, los cópticos en Egipto, Shabbatón, y bueno, esta es una lista en Afganistán, también Shambá, ¿ok? Entonces la tabla incluye algunas de las lenguas más antiguas conocidas por el hombre, incluso tan antiguas, más antiguas que obviamente que el pueblo de Israel. Dos hechos importantes tenemos como conclusión de esta gráfica de la semana. En la mayoría de las principales lenguas antiguas, el último o el séptimo día de la semana se designa como Shabbat o el día de descanso. No hay ni siquiera una lengua que designe otro día como el día de descanso. Esto es muy interesante, ¿no? Nadie designa el Shabua o Shabbat, Shambat, Shabbatú en un día, en el quinto, en el cuarto. No, todos en el séptimo día describen ese día como el día de descanso. ¿Ok? Y bueno, pues aquí está un link como referencia que estaré compartiendo en el escrito. Conclusión. Es imposible que un solo registro a lo largo de siglos, con tantos grupos y lugares geográficos diferentes, exista registro del supuesto cambio. Es imposible que no haya ni un solo registro en todo el tiempo y en otros grupos, ¿ok? De acuerdo a los fundamentos escriturales del Shabbat y a las evidencias históricas presentadas, los judíos en el primer siglo observaron el día del Shabbat justo como se hace hoy en día, en un ciclo recurrente de 7 días. No hay instrucción alguna en la Torá de la observancia de un Shabbat lunar, ¿ok? Y pues aquí terminamos este tema del Shabbat lunar, pues en este formato. A la brevedad estaré subiendo el documento y pues gracias a todos por su atención. Gracias.